Vamos a ir rapidito a Segunda de Reyes, capítulo 18. Segunda de Reyes, capítulo 18. Y le puse como mensaje, como título a este mensaje, las cartas del enemigo. Las cartas del enemigo. La Biblia narra una historia de un rey quien quiere esclavizar a la tribu de Judá. Es el rey Sennacherib, es un rey malvado, que su nombre significa hombre de pecado. Miren qué lindo nombre que tiene. ¿Cuánto quieren llamarse Sennacherib? Sennacherib, hombre de pecado. Él es el rey de Asiria y ya había tomado 10 tribus de Israel. Él venía como un tropel, venía atropellando y venía tomando diferentes tribus, y vamos a ver por qué él tomó 10 tribus, pero cuando se encuentra con la tribu de Judá, se encuentra, ¿verdad?, con una pared. Aunque vemos también que este rey intenta y amenaza de manera tremenda, así como también lo hace el enemigo con nuestras vidas. El enemigo nos amenaza, ¿verdad? A veces acampa cerca de nosotros, pero como para intimidar, como para asustar. Pero el rey de Judá, dice la palabra del rey de Judá, es un rey íntegro. Se ve que los otros reyes habían abandonado la palabra de Dios, no habían sido íntegros delante del Señor, y por eso el Señor lo va a hablar clarito aquí en su palabra, porque por algo el Señor nos deja su palabra para que la tomemos, ¿verdad?, de consejo. Vamos ahí, entonces estamos ahí todos en Segunda de Reyes, capítulo 18, y dice la palabra del Señor así: al tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó el reinado de Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años, miren, era jovencito, y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abí, hija de Zacarías, y mira lo que dice: hizo lo recto ante los ojos del Señor, conforme a todas las cosas que había dicho David su padre. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel y le llamaban Nehushtan. En el Señor Dios, dice, de Israel, puso su esperanza. Miren qué lindo. En el Señor Dios de Israel puso su esperanza. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá, porque siguió al Señor y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que el Señor prescribió a Moisés. Mire lo que dice el versículo 7. Y el Señor estaba con él, y donde quiera que salía, prosperaba. Él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. Hirió también a los filisteos hasta Gaza y sus fronteras, desde la torre de los atalayas hasta la ciudad fortificada. Hasta ahí. Hasta ahí vemos lo que el Señor le da, ¿verdad? Como dice, bueno, esta persona era así. ¿Cómo era Ezequías? Era recto delante del Señor. Dice que él, ¿verdad?, que el Señor estaba con él, que él guardaba todos los mandamientos. Pero el Señor le da, ¿verdad?, nos muestra aquí cómo era él. Pero este siervo de Dios, Ezequías, no siempre fue así. Es como cuando una persona, ¿verdad?, uno cuenta algo sobre una persona, bueno, esta persona es así de determinada manera, y da un pantallazo, ¿verdad?, de lo que él era, aproximadamente. Pero sabemos bien que en todas las personas hay errores. Todos cometemos errores, ¿sí o no? No siempre somos perfectos. Pero la palabra del Señor siempre no oculta nada. Así como habla de David, que era un hombre conforme a su corazón, también habla de Ezequías, que no siempre, pero sin embargo uno le dice, wow, pero dice que acá no había otro como él. Y no hay otro como él, dice acá, ¿no? Lo leíamos, ¿no? Incluso que él enfrentó al rey de Asiria, y nos da un pantallazo que dice en el versículo 5, ¿no? Ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá.
Es tremendo lo que el Señor da ese testimonio de Él, pero no siempre fue así. A mí lo que me da a entender, qué bueno que es Dios, ¿no? Que el Señor exalta a Ezequías de una manera tremenda y que todos los errores que él cometió sirvieron para que él pudiera ver la mano poderosa de Dios. Porque cometemos errores y muchas veces somos débiles en nuestra fe. Muchas veces dudamos y el enemigo está ahí queriendo venir a atacar, como está sucediendo en este momento, porque lo vamos a ver ahora. Pero Dios, a nosotros como sus hijos, nos va a dar la victoria. ¿Cuánto dicen amén? Por más que a veces dudemos o hagamos cosas que no son las correctas en ese proceder. Porque el enemigo nos va a tentar y nos va a querer hacer dudar. Pero el Señor, si hacemos las cosas como hizo este rey Ezequías, todo nos va a ir bien. Porque dice acá que él, y el Señor estaba con él y donde quiera que salía, prosperaba. Ahora vamos al versículo 19, dice caída de Samaria, ¿no? Acá, ¿qué sucede? Miren, hasta el versículo 8 da un pantallazo de quién era este rey. Pero ahora en el versículo 9 como que va para atrás la historia, empieza a contar todo lo que sucedió hasta que el Señor se presenta a la vida de Ezequías de una manera gloriosa. Vemos entonces después en el versículo 13, dice Sennacherib invade a Judá. A los 14 años, vieron que ya pasaron 14 años el rey Ezequías, ¿verdad? El rey Ezequías subió Sennacherib, el rey este maldito, rey de Asiria, contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. Entonces Ezequías, rey de Judá, envió a decir al rey de Asiria que estaba en Laquis: yo he pecado, le dice él al rey Sennacherib. Apártate de mí y haré todo lo que me impongas. Tremendo, ¿no? Y el rey de Asiria impuso a Ezequías, rey de Judá, 300 talentos de plata y 300 talentos de oro. Dio pues Ezequías, toda la plata que fue hallada en la casa del Señor y los tesoros de la casa real. Entonces Ezequías quitó el oro de las puertas del templo del Señor y los quiciales que él mismo, rey Ezequías, había cubierto de oro y lo dio al rey de Asiria. Acá estamos hablando de Ezequías. Vieron que Ezequías tenía miedo. Dice que el enemigo venía, ya sabía que todos los reyes de Israel y todas las tribus, 10 tribus ya habían sido tomadas. Ahora viene Ezequías, el rey Sennacherib, viene para tomar Judá. Y él tiene miedo y le manda a decir, le dice todavía, yo he pecado. Se confiesa ante su propio enemigo. Y todavía le dice, yo te daré todo. Ahora, no solamente le da lo de él, sino también le entrega lo de Dios. Se dan cuenta que le da todos los tesoros que estaban en la casa del Señor, incluso los quiciales que él mismo había bañado con oro, entrega todo del miedo y del pánico que tenía este hombre. El enemigo venía a destruir y él tuvo temor y no confió en Dios. El rey Ezequías dio, ¿verdad?, al enemigo todas las riquezas. ¿Qué hizo? Le puso impuestos. El enemigo te pone impuestos. Te dice, si no me das esto, ¿verdad?, yo te voy a destruir. El enemigo te pone cosas y vos empezás a ceder, sin darte cuenta. Y eso a la larga nos sale muy caro. Este hombre tenía mucho miedo. Él llegó a darle incluso, como le digo, las cosas del enemigo. Ahora, una cosa es provocar la paz y otra cosa es mantener la paz. Son cosas muy diferentes. Hay gente que por quizás mantener la paz no dice cosas que tiene que decir. Hay gente quizás, yo no sé tú, pero a mí me ha pasado que quizás por no provocar esa paz y por mantenerla, he dejado que el enemigo, o he dejado que quizás ciertas personas tomen un lugar y empiecen incluso a darle cosas cuando teníamos que haberle dicho, no, pará, hasta acá llegó. Hasta acá llegó. Hasta acá. Y a veces tenemos ese temor de enfrentar esa situación, de ir de frente y decir, no, esto no es así. Incluso gente, matrimonios, ¿verdad? Familias. ¿Cuántas mujeres, tristemente lo digo,
que son golpeadas en su casa. Golpeadas en su casa y por el temor de decir, ¿y ahora qué hago si me voy o pierdo a mi esposo? ¿Qué hago? ¿Quedo sola? Cuando en verdad no tiene que ser esclava de ese hombre que la está golpeando, que la está lastimando. Y ir a acudir a Dios primero que nada, para que Dios obre, quizás toque el corazón de ese hombre. Y si no toca ese corazón de ese hombre, bueno, legalmente tiene que dejarlo y tiene que denunciarlo. Porque ella no fue llamada a esclavitud, Jesús no llamó a nadie a esclavitud. Ella tiene que ser libre. Y así como esas cosas, otras más. ¿Cuántas veces nos toca enfrentar contra un hijo? Que ya el nene capaz que tiene 30 años y sigue viviendo en tu casa, ¿no? Y todavía él quiere imponer cosas. Y a veces quizás a través del miedo le dice, pero si no me trae cosas, mirá que me voy. Bueno, andate ya sos grande. Y acá en esta casa mando yo, porque yo soy el dueño de esta casa. Vos estás bajo mi cuidado, sí, claro, pero ya sos grande, ya tienes 30 años, ya sos un hombre o una mujer grande. Y a veces el enemigo usa personas o cosas, situaciones en el trabajo, que te dicen en el trabajo, hace esto y vos sabés bien que está mal. Y sin embargo, por temor a perder el trabajo, lo seguís haciendo. Cuando no es lo correcto. Lo correcto es decir, no, yo soy un hijo de Dios y yo voy a hacer lo que tengo que hacer. Y si tenés que enfrentarte contra tu mismo patrón, te tenés que enfrentar y decir, no, yo esto no lo voy a hacer porque es pecado. Porque está mal ante los ojos de Dios. Y esas cosas suceden en el mundo natural también. Hay gente que no quiere tener problemas con nadie, ¿no? No sé si te pasa. Dice, no, yo no quiero tener problemas con nadie. Y no enfrentan nada. Y el enemigo sigue manipulando esa situación. Y tristemente hace que vos estés pagando tributo al mismo enemigo. Ahora, también hay gente de verdad que se banca todas las cosas con tal de tener esa paz falsa y superficial, cuando la verdadera paz viene a través del Señor. El Señor dijo, mi paz os doy, mi paz os dejo. Y la paz que el Señor nos da es la que el mundo no nos puede dar. ¿Sí o no? Ahora, otros ya están, ¿verdad?, incluso quizás sitiados por el enemigo. Están sitiados y tienen miedo. Y aparentemente viven esa paz, ¿verdad?, que es superficial, que es mentirosa. Esa paz que es todo a través de dar ciertas cosas, de ceder ciertas cosas en tu vida para que no pase nada. Si tu vida es todo color de rosa y no pasa nada a tu alrededor, yo diría que te preocuparas un poquito. Yo decía, no pasa nada. Bueno, es que el enemigo está muy quietito. Por algo debe ser. Ahora, cuando se levanta el enemigo, cuando hay guerra, es porque estamos afectando en algo. Es porque el enemigo quiere tomar posesión de ese lugar. Por algo es, ¿no te parece? Por algo es que el enemigo quiere tomar posesión de ese lugar, de ese territorio. Y a veces sin querer, sin darnos cuenta, el Señor nos está diciendo, cuidado, no hagas trato con el enemigo. Con el enemigo no se hace trato. ¿Cuántos dicen amén a eso? No se hace trato. Hay algunos que todavía están esclavos del enemigo. ¿Por qué? Porque hay un pecado ahí oculto. Como dijo él, yo he pecado, le dice. El enemigo sabe que pecaste. ¿Vieron qué dijo él, Senaquerib? Lo dijo clarito ahí está como escondida esa palabra ahí. He pecado, le dice. Y el enemigo, sí pecaste, a vos mismo. Y todos hemos pecado acá, ¿sí o no? Pero si no cedemos eso al Señor, el enemigo tiene eso para agarrarte y para acusarte, para que vos no avances en el Señor. Hay veces que tenemos que enfrentar al enemigo para conseguir la verdadera paz. Ahora el enemigo envía a sus embajadores y todavía envía un ejército frente a Judá, ¿verdad? Para intimidar, para asustar, para atemorizar, y eso pasa también con nuestras vidas, ¿verdad? Y manda a un tal Barsasés, ¿verdad? Les manda preguntar, ¿en quién confías? Vamos ahí al versículo 19. ¿Y en quién te apoyas? Le dice caradura, y mandado por el rey de Senaquerib. Rabsacés dice acá, y le dijo el Rabsacés, decida ahora a Ezequías, así dice el gran rey de Asiria. ¿Qué confianza es esta en que te apoyas? Dice, pero son palabras vacías. Consejo tengo y fuerza para la guerra, mas ¿en qué confías que te has rebelado contra mí? Esa es la carta, es el mensaje que le manda
el rey de Sennacherib a través de su embajador. ¿Verdad? El enemigo dice, ¿en quién confías? Tiene tupé de pararse delante de tu vida. Muchas veces te dice, ¿en quién confías? ¿En lo que te predica el pastor? Estás regalado. ¿En quién confías? ¿En lo que dice ese librito, la Biblia, supuestamente, que dice la palabra? ¿En quién confías? ¿Estás confiando en ese Dios que ni siquiera lo ves? Y el enemigo te dice, ¿en quién estás confiando? Cuando estás viendo que yo vengo como un tropel a destruir, y lo has visto, que yo he destruido todo. ¿En quién confías? Cuando el enemigo dice, ¿no has visto que tu familia atrás he destruido todos los matrimonios y hay divorcios? Ahora voy a venir por vos también y tu familia se va a destruir. ¿Por qué? ¿En qué estás confiando? Si tu abuelo murió de cáncer, vos también vas a morir de cáncer, porque así va a ser la generación. Te dice el enemigo, ¿en quién estás confiando? Y la palabra dice que lo que temiste, eso te sobrevino. Porque el enemigo te pone temor en el corazón para que tú creas más de lo que dice el enemigo que lo que dice el Señor. Y él dice, ¿en quién confías? Es el modo de operar del enemigo. ¿Traer qué? Duda. La duda llega al corazón del ser humano a través del enemigo. Ahora, él comienza a dudar y es ahí donde el enemigo, ¿verdad? ¿Qué hace? Nos debilita. A través de la duda, empiezas a decir, ¿será así, che? Porque yo veo que, ¿no? No sé si te ha pasado. Yo veo que esto siempre pasa así. Bueno, y si siempre pasa así, el enemigo pone duda en el corazón del ser humano. Y ahí es cuando vos bajás la guardia y el enemigo toma el control. Y esto es, ¿verdad? Es lo que hace el enemigo. Versículo 25. Vamos a ver también algo también muy medular del mensaje. Miren lo que llega a decir el enemigo. Le dice este embajador, ¿acaso he venido yo ahora sin el Señor a este lugar para destruirlo? El Señor me ha dicho, sube hasta la tierra y destrúyela. Miren, hasta llega a decir que viene de parte de Dios. El enemigo miente y engaña. Dice, yo estoy acá porque Dios me mandó. Dios, tu Dios, Jehová, dice, me mandó a que yo destruyese esta ciudad. Qué astuto que es. ¿Cuántas veces hemos dicho, no, esto es porque Dios me lo mandó? Te pregunto, ¿cuántos han dicho eso? Esto ha sido algo, ninguno levanta la mano por temor, Esto ha sido algo porque me levanté de mañana y no oré de mañana y el pastor me dijo las ocultas que tenía que orar y ahora, ¡pum!, miren la consecuencia, Dios me lo mandó. ¿Cuántas cosas decimos? Dios lo mandó, Dios lo mandó. Y eso justamente es lo que hace el enemigo. Yo te pregunto, ¿nuestro Dios es así? ¿Nuestro Dios es así? ¿Dios es bueno? ¿Acaso crees que, verdad, que yo he venido, te dice el enemigo, ¿acaso crees que yo he venido porque sí, nada más de parte del enemigo? No te va a decir que viene de parte de Satanás, te va a decir, yo vengo de parte de Dios a castigarte. ¿Por qué? Porque él dejó una puerta abierta, dijo, yo he pecado. Sabía bien. Y el enemigo que hace es astuto, toma eso y dice, yo vengo de parte de Dios porque sos un pecador y te voy a destruir. Ahora la pregunta es si vos conocés a ese Dios tan maravilloso, ¿no? ¿O quién es nuestro Dios en realidad? El enemigo crea miedos, dudas, crea, ¿verdad?, conflicto y te dice, no oigas la palabra y no escuches, ¿verdad? Y escucha lo que yo te estoy diciendo. El enemigo quiere que vos escuches su voz más que la voz de Dios. En el versículo 28, mire lo que dice. Entonces, Rabsaces se puso en pie, este embajador, ¿no? Y clamó a gran voz en lengua judía. O sea, el enemigo te habla fuerte y en tu propio idioma, para que lo entiendas clarito. Y habló diciendo, oíd palabra del gran rey, el rey de Asiria. Así ha dicho el rey, no se engañe Ezequías, porque no os podrá librar de mi mano. Miren cómo empieza a trabajar la mente y los pensamientos, ¿no? Y no os haga Ezequías confiar en el Señor, diciendo, ciertamente nos librará el Señor, y esta ciudad no será entregada en manos del rey de Asiria. No escuchéis a Ezequías, porque así dice el rey de Asiria. ¿Se dan cuenta? No escuchen a Dios.
Escuchen al rey de Asiria, escuchen al enemigo, no escuchen a Dios, no escuchen al mensajero, no escuchen al hombre puesto por Dios, no lo escuchen, está diciendo este embajador. Haced conmigo paz, dice, y salid a mí, coma cada uno de su vid y de su higuera, beba cada uno las aguas de su pozo, hasta que yo venga y os llevaré a una tierra como la vuestra, mire que como la vuestra. Tierra de grano, de vino, tierra de pan, de viña, tierra de olivas, de aceite y de miel. Y viviréis y no moriréis. ¿A qué le recuerda esa frase? Y viviréis y no moriréis. Al mismo Satanás en el huerto. Tremendo. Como el enemigo también, ¿no? Se deja ver. Pero eso sí, tenés que conocer la palabra del Señor. No, oigáis a Ezequías, porque os engaña cuando dice, el Señor nos librará. Dice decía que él los estaba engañando. Ahora en el versículo 35, ¿qué Dios de todos los dioses de la tierra ha librado su tierra de mi mano, para que el Señor libre de mi mano a Jerusalén? Pero el pueblo cayó y no le respondió palabra, porque había mandamiento del rey, el cual había dicho, no le respondáis. Amén. Ya llega un momento que el enemigo, ¿sabes qué? No tenés que dirigirle palabra, no tenés que hablarle. Ahora, él está diciendo, no ven que hemos destruido toda la tierra, no se dan cuenta que hemos destruido todo, no le creen a él porque ustedes van a morir juntamente con ellos también. El enemigo se levanta, ¿verdad? Cuando el enemigo te quiere llevar, ¿verdad? Llenar la cabeza. Lo que mejor tenemos que hacer, ¿sabes qué? Es entrar en la presencia del Señor. Es buscar su rostro, es buscar su consejo, pedir oración, juntarse con gente de fe, buscar la respuesta del Señor, porque el enemigo va a venir. Yo no sé si esta semana cómo te ha ido. No sé cómo te ha ido, pero decime si el enemigo no se ha levantado en ciertas áreas, no te ha dicho ciertas cosas, no te ha querido intimidar. Esta semana para mí fue tremenda. Pero el Señor, ¿verdad? Con todo esto me enseñó y me dio esta palabra. Para que veamos nosotros como iglesia cómo tenemos que actuar ante lo que venga, hermanos queridos, ante lo que venga. Porque mayor es el que está en nosotros que los que vienen contra nosotros. Amén. En el versículo, acá en el capítulo ya 19, la historia continúa. El enemigo no se va a quedar quieto. Segunda de Reyes, capítulo 19. Cuando el rey Ezequías lo oyó, rasgó sus vestidos y se cubrió de cilicio y entró en la casa del Señor. ¿Qué hizo? Entró en la casa del Señor. Acá empieza a cambiar la cosa. Y envió Eliaquín, mayordomo, a Semna, escriba, y los ancianos de los sacerdotes, cubiertos de cilicio, al profeta Isaías, hijo de Amós. Ahí aparece el profeta Isaías, ¿vieron? Tremendo siervo, estaba ahí cerca. Digo, tenía el profeta Isaías cerca ahí para consultar y estaban en duda todavía. Pero ¿cómo pasa esas cosas muchas veces, no? Ahora dice acá, para que le dijese, así ha dicho Ezequías, este día es día de angustia, de reprensión y de blasfemia, porque los hijos están a punto de nacer y la que da a luz no tiene fuerza. Quizás oirá el Señor, tu Dios, todas las palabras de Rabsacés, a quien el rey de los asirios, su Señor, ha enviado para blasfemar al Dios viviente y para vituperar con palabras las cuales el Señor tu Dios ha oído. Por tanto, eleva oración por el remanente que aún queda. Vinieron pues los siervos del rey Ezequías a Isaías, y Isaías le respondió, así diréis a vuestro Señor. Así ha dicho el Señor, no temas por las palabras que has oído. Primero el Señor nos dice que no temas por las palabras que has oído, las cuales me han blasfemado los siervos del rey de Asiria. Y aquí pondré yo en él un espíritu y oirá rumor y volverá a su tierra y haré que en su tierra caiga a espada.
todo lo que el enemigo, ¿verdad?, nos dice, mintiendo, murmurando, ¿verdad?, insultando, porque está blasfemiando el nombre del Señor, lastimando, no solamente te lo hace a ti, sino también que se lo hace al Señor, ¿verdad? Toma todo lo que el enemigo te ha dicho y preséntaselo al Señor. Por eso este mensaje se llama las cartas del enemigo. Mire lo que hizo él en el versículo 14, lo que hizo Ezequías. Y acá vamos a ver lo medular del mensaje. Dice, y tomó Ezequías las cartas de mano de los embajadores, y después de que las hubo leído, subió a la casa del Señor y las extendió Ezequías delante del Señor. Y oró Ezequías delante del Señor diciendo, Señor, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos de los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra. Inclina, oh Señor, tu oído y oye. Abre, oh Señor, tus ojos y mira y oye las palabras de Sennacherib, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Es verdad, oh Señor, que los reyes de Asiria han destruido las naciones y sus tierras, y que echaron al fuego sus dioses, por cuanto ellos no eran dioses, sino obra de manos de hombre, madera, piedra, y por eso lo destruyeron. Ahora pues, oh Dios, Señor, Dios nuestro, sálvanos, te ruego, de su mano, para que sepan todos los reinos de la tierra que solo tú, Señor, eres Dios. ¡Wow! ¡Qué oración de este hombre! ¿Qué hizo él? Oró, clamó a Dios, dijo, Señor, escucha, ve lo que está sucediendo, lo que el enemigo está hablando, ¿verdad? Cuando le buscamos, ¿verdad?, Dios obra. Cuando oramos, Dios se levanta y escucha. Cuando clamamos, dice el Señor, clama a mí y yo te responderé. Cuando realmente le buscamos, el Señor nos responde. ¿Cuánto dicen amén a eso? Cuando, ¿verdad?, cuando a veces nos sentimos desafiados o con temor, ¿dónde tenemos que ir? Al Señor. Dice que Él sacó las cartas. Dice que el enemigo no solamente le habló y blasfemió y asustó y dijo todas las mentiras que dijo, sino que le llevó cartas. Cuando leemos las cartas, ¿verdad?, muchas veces hay temor. Él tenía las cartas ahí, las leía. No sé si a veces te ha llegado un mensaje que vos decís, wow, esto es muy fuerte, y lo guardás porque decís, no, esto tengo que guardarlo porque es muy fuerte lo que está diciendo acá. No sé, ¿cuántas veces te ha llegado un mensaje bien de parte del enemigo de decir, esto es muy fuerte? ¿Qué hizo él con las cartas? Las puso delante del Señor y dijo, mirá, Señor, acá está todo lo que el enemigo está diciendo. Este hombre no solamente se quiere levantar, nos quiere destruir a todos nosotros, sino que todavía miente acerca de ti. Es un mentiroso, está trayendo engaño, preocupación. Y claro que tenemos miedo, claro que tenemos preocupación, pero el Señor le dice, no temas ni desmayes porque yo estoy contigo. Él no nos desampara, Él siempre está con nosotros como poderoso gigante. Tenemos que buscarlo a Él. Y el Señor destruirá a nuestros enemigos si presentás las cartas que el enemigo te da. Yo me acuerdo con mi esposa cuando éramos novios, recién empezábamos novios, una vuelta me mandó una carta que yo casi me muero. Dijo, no, esto no puede seguir más, me dijo. Y yo ahí temblé, dije, no puede ser. Se me vino el mundo abajo. Pero ¿saben qué hice? Busqué de Dios. Dije, Señor, no me la quites. No me la quites, Señor. Le digo, esto yo tenía 21 años, ya se pasó unos añitos atrás. No me la quites, Señor. Y el Señor oyó esa oración. Y hoy estamos con mi esposa. ¿Cuántas veces el enemigo te ha querido desafiar? De ciertas maneras, y hasta que vos no le pones un parate de parte de Dios, va a seguir siempre buscándote. Tenemos que pelear espiritualmente, porque el enemigo se levanta y viene a desafiarnos, porque él quiere tomar posesión de tu vida, de tu familia, de todo, pero está vencido en el nombre de Jesús. Nos levantamos, quizás nos arrodillamos, clamamos a Dios, le mostramos las cartas al Señor y el Señor nos va a dar la victoria, porque así lo dice, miren, en el versículo 20 del mismo versículo del capítulo 19. Entonces, Elías, hijo de Amós, envió a decir a Ezequías, así ha dicho el Señor, Dios de Israel, lo que me pediste acerca de Sennacherib, el rey de Asiria.
He oído, dice el Señor. Miren qué lindo. He oído. ¿Dios no te escucha? Dios escucha. Esta es la palabra que el Señor ha pronunciado acerca de él. Dice, la Virgen, hija de Sión, te menosprecia, te escarnece. Detrás de ti mueve su cabeza la hija de Jerusalén. ¿A quién has vituperado y blasfemado? Dice el Señor. ¿Y tras quién has alzado la voz y levantado en alto tus ojos? Contra el Santo de Israel. Cuando se levantan contra vos, se levantan contra el Santo de Israel, contra el mismo Dios Todopoderoso. ¿Contra quién se levantaron? ¿Contra quién meneaban los ojos? ¿Vieron cuando menean los ojos? Dicen, a este le voy a dar. Cuando revolean los ojitos con soberbia, con altivez, no te lo está haciendo a ti, sino también que se lo está haciendo al Señor, porque Él es tu Padre. Él es el que pelea por nosotros. Gloria a Dios, versículo 32. Por tanto, así dice el Señor acerca de él, rey de Asiria. No entrará en esta ciudad, ni echará saeta en ella, ni vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte. Porque por el mismo camino que vino, volverá y no entrará a esta ciudad, dice el Señor, porque yo ampararé esta ciudad para salvarla, por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Y aconteció aquella misma noche que salió el ángel del Señor, el ángel de Jehová, y tomó y mató, dice, en el campamento de los asirios a 185,000. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpo de muertos. Entonces Sennacherib, el rey de Asiria, se fue y volvió a Nínive, donde se quedó. Y así terminó la vida de este hombre. ¿Qué pasó con este malvado rey que se levanta? ¿Qué pasó con el enemigo cuando se levantó? Dice que tuvo que oír. Dice que el ángel de Jehová, que es nada más ni nada menos que nuestro Señor Jesucristo, se levantó con su espada, con su poder, y destruyó a 185,000 enemigos. Dice que cuando se levantaron eran todos cuerpos. Todos los enemigos quedaron destruidos. El rey tuvo que huir. Por donde vino dice que tuvo que huir. Y lo mismo va a pasar con tu vida. Esas cartas, todo eso que el enemigo viene, ¿verdad?, mintiendo. Dice también la palabra, ¿no?, que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Romanos 8:31. Dice en Romanos 8:37, ¿verdad? Ante todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Amén. En 1 Juan 4:4 dice, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Te animo de parte de Dios a que leas más. Mirá, la carta del Señor que está acá, que las cartas del enemigo. Te animo de parte de Dios, porque esa es su palabra. ¿Y qué dice Él en su palabra? Que el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Yo creo en esas cartas. Sí, vienen cartas del enemigo, pero estas son las mejores cartas. Las cartas del Señor. Las cartas del enemigo, ¿qué tengo que hacer? Se las presento ante el Dios Todopoderoso, sobre aquel que puede hacer todas las cosas y que ni siquiera nosotros tenemos que hacer nada, porque vemos, ¿verdad?, que cuando se levantaron, después que oraron, después que buscaron al siervo de Dios, Elías estaba ahí, oró, buscó palabra de Dios. Dios lleva una palabra, por algo Dios está dando esta palabra hoy, porque hubo oración previa, hubo, ¿verdad?, batalla, y Dios está hablándonos y mostrándonos las estrategias divinas para poder vencer al enemigo. Que el enemigo puede venir por un lado, sí, pero va a tener que salir huyendo por 7 ese lugar es diferente. Amén. El enemigo sí va a amenazar, él nos va a querer incluso decir, no, esto viene de parte de Dios. Y te va a decir, pero ¿de dónde te tomas? ¿De dónde, de verdad? Te va a decir el enemigo, no, yo me tomo de lo que dice su palabra, de las mejores cartas, la palabra de Dios, ¿no? Dios dice, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, Mateo 28:20. El Señor está con nosotros, y el ángel de Jehová, que es Jesucristo, está contigo y está conmigo. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios por esta palabra, porque el Señor nos enseña, que vemos que el Señor habla muy bien de Ezequías, ¿no?, cuando leíamos al principio, pero vio que Ezequías dudó, ¿no?
O sea, Ezequías también es como nosotros, que a veces dudamos, que tenemos problemas, luchas, pero también él acudió y nos dejó acá la palabra del Señor para que podamos ver cómo tenemos que hacer. ¿A quién tenemos que acudir? Él primero fue a la casa del Señor a buscar al Señor, a buscar respuesta en Él. Fue al siervo de Dios a decirle, ¿qué hago con esto? Habla con Dios, a ver cómo tenemos que orar. Y la palabra y la respuesta vino enseguida, ¿sí o no? Dios oyó, porque tenemos un Dios que tiene oído y oye, que tiene ojos y ve, porque dice la palabra, el que hizo el oído no oirá, el que hizo los ojos no verá, y Él es el que se levanta como poderoso gigante. Él es el que pelea por nosotros la batalla. Y somos, según dice la palabra, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a orar entonces por esta palabra.